Hola, en este video vamos a continuar con la explicación de los temas relativos a DNS. Vamos a revisar algunos de los registros más comunes y hacer algunos ejemplos prácticos para ver su funcionamiento. También vamos a ver de manera general cómo es que se configura un servidor DNS y vamos a ver algunos otros ejemplos. En su base de datos, un servidor DNS tiene diferentes registros. Dependiendo de las necesidades, es que vamos a utilizar uno u otro registro. Estos son algunos de los principales registros. Por ejemplo, tenemos el registro SOA, A, AAA, MX, NS, CNAME, PTR, SPF o TXT. El registro SOA o Start of Authority nos indica cuál es el servidor DNS que va a ser dueño de la zona, es decir, dueño del dominio. Este registro va a contener el nombre de dominio para el servidor que es autoritativo para esa zona. Tanto el registro A como el registro AAA nos hacen una traducción o una asociación de un nombre de dominio a una dirección IP. La diferencia radica en el que el registro A es de un nombre de dominio a una dirección IP versión 4 y el AAA es de un nombre de dominio a una dirección IP versión 6. El registro MX es utilizado cuando nosotros vamos a mandar un correo electrónico. El servidor en el cual nosotros tenemos nuestra cuenta de correo electrónico va a buscar el servidor del dominio que tiene el servicio habilitado para la recepción y el envío de correo electrónico. Por ejemplo, si nosotros redactamos un correo desde nuestra cuenta @ciencias.unam.mx, que este servicio está alojado en los servidores de Gmail y queremos mandarlo a una cuenta outlook.com, entonces el servidor de Gmail va a preguntar por cuál de los servidores de outlook.com está habilitado para la recepción de correo electrónico, es decir, que tenga el servicio de SMTP. Para eso debe de existir un registro que antes ha sido configurado por Microsoft. El registro NS o Name Server indica cuáles son los servidores DNS para una zona o para un dominio. Por ejemplo, la UNAM tiene varios servidores DNS al que se le pueden hacer las consultas por cualquier dominio que termine en unam.mx. Otro registro común es el Common Name o CNAME. Este registro tiene el valor de un alias. Por ejemplo, unam.mx es un nombre de dominio que tiene asociado una dirección IP, pero podemos llamarle de otra forma. En este caso, servidor.unam.mx es un alias al dominio unam.mx. El registro PTR es el inverso del registro A, en el que aquí asociamos una dirección IP a un nombre de dominio. Vamos a utilizar el comando dig para ver algunos ejemplos de consultas a estos registros. Con este comando nosotros estamos haciendo una consulta del registro SOA al dominio unam.mx. Queremos conocer cuál es el servidor DNS que es autoritativo para esta zona. El comando dig tiene algunas secciones. Una de ellas es la sección de pregunta, que nos muestra la información de la consulta que nosotros estamos realizando. Enseguida nos muestra la sección de la respuesta, en donde una vez que ha ido a consultar a un servidor de DNS que contiene esta información, nos regresa lo que nosotros hemos solicitado. Para este ejemplo nos dice, bueno, el servidor DNS que es autoritativo para la zona unam.mx es ns1.unam.mx o también dns.unam.mx. Es el mismo. Más abajo el comando dig nos muestra el servidor al que le preguntó. En este caso es una dirección IP privada y corresponde, para mi caso, al módem de mi ISP. ¿Por qué? Porque mi ISP tiene configurado de esa forma la red y el módem le pregunte a los servidores DNS de este ISP. Nosotros podemos cambiar el servidor DNS al cual estamos haciendo la consulta. En el comando dig bastará con poner un arroba y enseguida el servidor DNS al que le queremos preguntar. En este caso es un servidor público de Google cuya dirección IP es 8.8.8.8. Si nosotros observamos, para este ejemplo nos regresó la misma información, pero en la sección de servidor el comando dig nos indica que le hemos preguntado a un servidor distinto del ejemplo anterior. Ahora
pensemos en que queremos conocer cuáles son los servidores DNS para el dominio unam.mx. Esto lo logramos con este comando. Y observamos otra vez que Dig nos da una respuesta dividida en varias secciones. En la sección de pregunta, otra vez vemos la información de la consulta que nosotros estamos realizando y enseguida vemos la sección de respuesta. Observamos que para la universidad no solamente se tiene un servidor DNS, sino que se tienen 5, de NS1 a NS5. Adicionalmente, tenemos las direcciones IP asociadas a cada uno de ellos. Para el caso del servidor ns3.unam.mx, tenemos dos direcciones IP, una dirección IP de la versión 4 del protocolo y otra dirección IP de la versión 6 del protocolo. Ahora, pensemos en que queremos enviar un correo electrónico a una cuenta @unam.mx. Para ello, necesitamos saber cuál es el servidor que admite correo electrónico y vamos a hacer una consulta entonces al registro DNS de tipo MX o Mail Exchange. No confundir con el dominio MX de nuestro país, México. Y otra vez obtenemos la respuesta dividida en secciones. Vemos la información que nosotros estamos consultando y enseguida vemos la respuesta. Para este ejemplo nos dice que hay un servidor de correo electrónico asociado al dominio unam.mx y observamos que no es un dominio de la propia universidad, sino que es un dominio de outlook.com. Esto quiere decir que el servicio de correo electrónico para el dominio @unam.mx no lo proporciona la misma universidad, sino que lo hace a través de un tercero. Busquemos ahora cuáles son los servidores de correo electrónico para el dominio ciencias.unam.mx, que es el que nosotros ocupamos. Y encontramos que hay más de un servidor de correo electrónico para este dominio. Y también observamos que no es un dominio de la universidad. Esto quiere decir que el correo @ciencias.unam.mx también está albergado con un tercero, en este caso Google. Más adelante, cuando entremos al tema de correo electrónico y viendo el protocolo SMTP, vamos a profundizar sobre la información que nos regresan el registro MX. También tenemos una sección adicional que nos regresa para alguno de los servidores de correo electrónico su dirección IP, ya sea en la versión 4 o en la versión 6. Esta información adicional nos ahorra un paso, ya que nosotros para mandar un correo electrónico no basta con saber el nombre de dominio. Recordemos que en la capa de red tenemos que cumplir con el requisito de poner una dirección IP destino para enviar nuestro mensaje. Es así que una vez que obtenemos el nombre del servidor de correo electrónico al cual debemos de dirigir este mensaje, enseguida tenemos que preguntar cuál es la dirección IP asociada a ese dominio, porque es la dirección IP de destino de nuestro mensaje. Una de las consultas más comunes es del registro tipo A, que nos asocia un nombre de dominio a una dirección IP. Para este ejemplo estamos preguntando cuál es la dirección IP del dominio www.unam.mx que pertenece a la página web de la universidad. El comando dig nos regresa la información y entonces estamos viendo que tenemos 4 direcciones IP asociadas a este dominio. Esto es común que pase, ya que ante una gran demanda nosotros debemos de distribuir a nuestros clientes, a nuestros usuarios en varios servidores web. Hay varias técnicas para hacerlo y esta podría ser una de ellas. A continuación vamos a hacer otra consulta del registro PTR, que hace lo inverso al registro A. Asocia una dirección IP a un nombre de dominio. En dig bastará con poner la opción "-x" y enseguida en la sección de respuesta vemos la información. Nos está diciendo que el dominio www.unam.mx tiene un registro de tipo PTR con este valor. Si recordamos los conceptos que hemos visto, vemos que hay un dominio especial de DNS que es .arp, que es utilizado para mapear una dirección IP versión 4 a un nombre de dominio. Es in-addr.arp. Vamos a observar cómo se ve en la respuesta del comando dig. Y si observamos bien, podemos ver este dominio especial. Además, hay que notar que la dirección IP por la que estamos nosotros preguntando está en un orden inverso. Es decir, nosotros preguntamos por el registro PTR de la dirección
247.190.21, que está asociado al dominio www.unam.mx. Y como respuesta del registro PTR, nos dice que la resolución inversa de www.unam.mx es 21.190.247.132, seguido del dominio especial .arp. Hay que notar que esta dirección IP está en orden inverso. Cuando nosotros configuremos un servidor de correo electrónico y montemos toda la infraestructura completa de red, vamos a ver cómo es que necesitamos hacer este tipo de registros de DNS para el dominio que estemos utilizando. Es común que nos pida tanto el registro A para nuestro dominio de correo electrónico como el registro PTR. Estos son uno de los mecanismos o reglas que tiene Gmail para disminuir el uso de correo electrónico con otros fines que no sean los adecuados. Ahora vamos a ver si el dominio www.unam.mx tiene asociada una dirección IPv6. Y efectivamente, al igual que con IPv4, que nos muestra 4 direcciones IPs para este mismo dominio, para la versión 6 de IP también tiene 4 direcciones IP asociadas. Por último, vamos a ver un ejemplo de un registro de tipo CNAME o Common Name para el dominio www.outlook.com. Lo que buscamos es ver si este dominio tiene algún alias. Y para este dominio sí encontramos un alias, que es outlook.office365.com. Es decir, si nosotros queremos contactar a este equipo, lo podemos hacer por cualquiera de los dos dominios, ya sea outlook.office365.com o www.outlook.com. Recordemos que a final de cuentas nosotros necesitamos una dirección IP. Entonces, si utilizamos el alias outlook.office365.com, tenemos que encontrar el nombre www.outlook.com y después buscar su dirección IP para podernos comunicarnos con él. Ahora vamos a ver de forma breve cómo configurar un servidor de DNS, particularmente utilizando el software Bind9. Este lo podemos instalar a través de un gestor de paquetes, como por ejemplo una distribución Debian o Ubuntu. Lo podemos encontrar de esta forma. Bastará con utilizar el comando apt install bind9 y ya tendremos un servidor de DNS. Si observamos nuestras conexiones del protocolo UDP en nuestro sistema, vamos a ver que el servicio se está ofreciendo por el puerto 53 del protocolo UDP de la capa de transporte. Antes de poner en servicio nuestro DNS, tenemos que hacer algunas configuraciones en varios archivos. El primero que vamos a revisar es este. Vamos a definir primero una regla de control de acceso o una ACL, en el que vamos a definir cuál es el segmento de direcciones IP que nos puede preguntar por cualquier otro dominio que no sea el de nosotros. Generalmente, solo se debe de configurar los segmentos de direcciones IP de nuestros equipos, de los equipos de nuestra red, a menos que tengamos la intención de poner un servicio DNS que sea público. En esta sección vemos que está permitida las consultas para cualquier otro dominio que no sea el de nosotros a todo el segmento de direcciones IP 172.16.16.0 diagonal 24. Antes de continuar, vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual estamos haciendo una consulta de DNS del dominio google.com del registro de tipo A, es decir, queremos saber cuál es la dirección IP asociada a este dominio. Hacemos la consulta y observamos cuál es el servidor al cual estamos preguntando en la sección de server. Y vemos que estamos preguntando al servidor DNS que ya está configurado. Es nuestro propio servidor DNS. Vamos ahora a hacer esta misma consulta a un servidor DNS público, como lo es el que está en la dirección IP 1.1.1.1, que pertenece a la compañía Cloudflare. Observamos que nos trae la misma información. La dirección IP asociada al dominio google.com es un DNS público y está configurado para eso. Ahora vamos a preguntarle al servidor DNS de la UNAM por el dominio google.com y como observamos no obtenemos respuesta. Esto es porque este servidor DNS de la UNAM no es un servidor DNS público. Por lo tanto, si no estamos dentro de la red de la universidad, nosotros no le podemos hacer este tipo de consultas por otros dominios que no son los de la propia universidad. En cambio,
si hacemos una consulta del dominio www.fciencias.unam.mx al servidor de la universidad, vamos a ver que vamos a obtener una respuesta satisfactoria. Vamos a obtener la información que le estamos pidiendo. ¿Por qué este cambio? Pues porque este servidor DNS es el dueño de la zona unam.mx. Entonces sí nos va a responder. Pero no está abierto para que le preguntemos por cualquier dominio si nuestra dirección IP no pertenece a los segmentos de red de la propia universidad. Cuando nosotros estemos configurando un servidor DNS, hay que tener esto en mente. Hay que definir el uso. Si va a ser público o solamente va a ser privado. Solamente va a ser para nuestra organización. En este ejemplo, nosotros le estamos cerrando a que las consultas de los dominios que no son de nosotros, solamente se las vamos a responder a los equipos cuyas direcciones IP son las de nuestra propia organización. Más abajo en el archivo de las configuraciones, vemos algunos otros valores, como por ejemplo el de forwarders, y estamos poniendo las direcciones IP de los DNS públicos. Esto es porque nosotros no vamos a almacenar todos los registros DNS de todos los dominios que hay en Internet. Si nuestros clientes nos preguntan por un dominio que no sea de nosotros, entonces tenemos que ir a consultar a otros servidores DNS. En este caso, estamos configurando a nuestro servidor para que le pregunte a los servidores DNS públicos. Observamos en la directiva Allow Recursion, estamos poniendo el valor Trust. ¿Por qué? Porque solamente vamos nosotros a permitir la resolución de nombres de manera recursiva a las direcciones IP que hemos configurado en la ACL o en la regla de arriba, ya que no va a actuar como un servidor DNS público. Es importante considerar que si nosotros estamos utilizando un servidor DNS público para las consultas de nuestro equipo, solo lo hagamos a aquellas direcciones IP de servidores DNS públicos que son confiables, ya que si nosotros ponemos cualquier servidor DNS público, podemos ser presa de alguna estafa. Es decir, si nosotros estamos consultando por el dominio de nuestro banco a un DNS público que es dudoso, nos puede regresar la dirección IP no del servidor de nuestro banco, sino de un servidor falso que han puesto a propósito para robarnos nuestra información. Otro de los archivos que vamos a utilizar para configurar nuestro servidor DNS es este. En este servidor vamos a definir nuestro dominio o nuestra zona. Para este ejemplo estoy utilizando la zona paulocorp.org o el dominio paulocorp.org. Es decir, todos los subdominios de este dominio van a estar alojados en este servidor DNS. Y cualquier otro servidor DNS del mundo tendría que llegar hasta nuestro servidor para obtener, por ejemplo, la dirección IP asociada a un dominio de paulocorp.org. Además, con la directiva file estamos incluyendo otro archivo que va a contener la base de datos de los registros de nuestro servidor DNS. Además, tenemos que configurar en ese servidor la zona inversa. Y también nos vamos a valer de este archivo para poner todos aquellos registros PTR que pertenecen a nuestra zona, al dominio paulocorp.org. Vamos ahora a revisar nuestra base de datos de los registros de DNS. Esta se encuentra en este archivo. De manera obligatoria nosotros tenemos que crear algunos registros, como es el SOA y el NS. En la línea 7 de este archivo podemos empezar a ver la configuración del registro Start of Authority, en el que nosotros le vamos a indicar cuál es nuestro servidor que es autoritativo para la zona paulocorp.org. Además, en la línea 14 podemos ver el registro NS, Name Server, en el que vamos a indicar cuáles son los servidores DNS para el dominio paulocorp.org. También estamos incluyendo de manera obligatoria el registro A para el servidor DNS, es decir, la dirección IP 172.16.16.129 que está asociada al nombre ns1.paulocorp.org, que es nuestro servidor DNS. Y estamos creando otros dos registros de tipo A, uno para un servidor web que responde al dominio www.paulocorp.org asociada a la dirección IP
172.16.16.145 y otro dominio en el que en ese servidor vamos a instalar un servidor de correo electrónico cuyo nombre es mail.paulocorp.org y está asociada a la dirección IP 172.16.16.123. Si nosotros necesitamos algún otro tipo de registro, es en este archivo en donde vamos a configurarlos. Esta es nuestra base de datos del servidor DNS. Además del archivo anterior, necesitamos configurar otros registros, es decir, necesitamos configurar más registros en nuestra base de datos del servidor DNS en este archivo. En este archivo vamos a encontrar la configuración de los registros de tipo PTR que asocian una dirección IP a un nombre de dominio. En las líneas 15, 16 y 17 podemos ver 3 registros PTR asociados a los dominios que habíamos visto en el archivo anterior. Una vez que hemos hecho las configuraciones, vamos a utilizar este comando para ver si no tenemos algún error de sintaxis en nuestros archivos. Y afortunadamente todo salió bien. Además, vamos a reiniciar el servicio de Bind9 para que se apliquen las configuraciones que acabamos de realizar. Esto con este comando. Con el siguiente comando podemos ver el estado del servicio de DNS. Ahí podemos encontrar si es que hemos tenido algún error. Para este caso todo ha salido bien y nos dice que el servicio está corriendo de forma satisfactoria. Ahora vamos a configurar un cliente para que utilice nuestro servidor DNS recién configurado. Lo voy a hacer en un sistema operativo Windows 10. Para ello me voy a ir al panel de control y después al menú de redes. En el menú de la izquierda me voy a ir a las configuraciones de adaptador. Voy a seleccionar el adaptador que está conectado a la misma red que el servidor DNS y con el botón derecho voy a entrar a las propiedades. Después voy a abrir la configuración para el protocolo IP en su versión 4. Y en esta sección voy a colocar la dirección IP de nuestro servidor DNS que acabamos de configurar. Y por último voy a guardar estos cambios. Ahora, desde una terminal de comandos de Windows, voy a realizar una consulta DNS a los dominios que nosotros hemos configurado. Para ello voy a valerme del comando nslookup de esta forma. Y como observamos, estamos obteniendo la dirección IP asociada a este dominio, pero este cliente le está preguntando a nuestro servidor DNS recién configurado. No se está yendo a preguntar a otro lado. Vamos a hacer esta misma consulta preguntándole a un servidor DNS público. Y en un servidor DNS público no podemos encontrar este dominio ya que no existe. Solamente lo configuramos en nuestro servidor de DNS. Gracias a la configuración que hicimos de los forwarders, es que nosotros podemos preguntarle por cualquier dominio. Nuestro servidor DNS irá a preguntarle a un servidor DNS público por este dominio. Por ejemplo, para este caso, obtenemos la dirección IP de los servidores de la UNAM y nos dice que le está preguntando al servidor DNS que acabamos de configurar. Es importante notar que nos dice que esta respuesta no ha sido autoritativa, es decir, no le estamos preguntando al servidor DNS que es dueño del dominio unam.mx, o dicho de otra forma, no le estamos preguntando al DNS autoritativo para la zona unam.mx, sino que le estamos preguntando a otro servidor DNS. Para este ejemplo, en cambio, nosotros le estamos preguntando por este dominio al servidor DNS autoritativo para esta zona. Es por eso que la salida del comando nslookup no nos dice que es una respuesta no autoritativa, ya que le estamos preguntando al servidor DNS autoritativo para esta zona. Cada vez que nosotros realizamos una consulta de DNS, esta información se guarda en la memoria RAM, en caché, para que esté disponible si es que nosotros volvemos a ocupar este registro.
Cada registro tiene un tiempo de expiración o un TTL, Time to Live. Cuando llega a fin este tiempo, entonces ese registro es borrado de la caché de nuestro equipo. Otra forma de borrarlo es reiniciando o borrando la caché. Con el siguiente comando en Windows, nosotros podemos revisar cuál es la información de la caché de las consultas DNS que hemos realizado. Sí, todos los dominios que hemos consultado se guardan en esta caché. Todos. Por ejemplo, yo he consultado el dominio www.unam.mx y ese registro está guardado en esta caché. Nos dice cuál es la dirección IP asociada a ese dominio. Con el siguiente comando, nosotros podemos borrar de forma manual esa información. Es importante realizar la ejecución de este comando con permisos de administrador. En este momento ya se vació la caché de las consultas de nuestro DNS. Por otro lado, es común que nosotros tengamos configurado como nuestro servidor DNS de forma predeterminada el servidor DNS de nuestro proveedor de servicios de Internet, de nuestro ISP. Entonces, todos los dominios que nosotros consultemos, y con todos me refiero a todos, los conoce nuestro ISP, ya que estas consultas le llegan a su servidor. Cuando nosotros realizamos una consulta DNS, primero el sistema operativo revisa si en su caché no está la información que uno está solicitando de una consulta previa. Si no lo está, entonces va a revisar el archivo host. En este archivo podemos encontrar algunas entradas de registros, por ejemplo, de tipo A, que asocia un nombre de dominio a una dirección IP. Si aquí tampoco lo encuentra, entonces se va a consultar al servidor DNS que tiene configurado. ¿Por qué es tan importante este archivo host? Porque es común que algunos malware que han infectado un equipo escriban en él para completar un ataque más completo. Por ejemplo, en un comportamiento normal, si yo consulto la página web de este banco, entonces vería su sitio. Pero pensemos que algún agente malicioso modifica nuestro archivo host y nos pone una entrada a una dirección IP que no corresponde a la del banco, pero sí corresponde a ese dominio. Para este ejemplo, estoy utilizando esta dirección IP pública de la práctica 3, en donde tenemos un formulario. Entonces, ahora, en lugar de ver el portal del banco, estamos viendo la página web que hemos puesto. Esto se le conoce como phishing y es uno de los ataques más comunes que aún persiste hoy en día y que deja pérdidas millonarias. Cada vez que se envía una consulta de DNS, se envían dos mensajes, uno de ida y uno de regreso. Cuando un cliente envía una consulta, entonces manda una query, y cuando el servidor DNS le responde, lo hace con un response. Voy a capturar el tráfico de red asociado a la consulta del registro A del dominio www.unam.mx utilizando el programa Wireshark. Además, puse un filtro para que solamente me muestre los mensajes en donde se involucra el puerto 53 del protocolo UDP de la capa de transporte. Vamos a realizar un pequeño análisis de estos mensajes. En el mensaje 579, la dirección IP 192.168.1.72 está haciendo una consulta de un registro de tipo A de DNS a la dirección IP 192.168.1.254. ¿Quieres saber cuál es la dirección IP asociada al dominio www.unam.mx? Si observamos en la segunda zona de datos de Wireshark y particularmente en la capa de aplicación, vemos una serie de campos que conforman esta consulta. Y estamos viendo que en la parte de queries están preguntando por el dominio www.unam.mx, haciendo una consulta de tipo A, utilizando como clase IN, que es un valor asociado a los registros de Internet. Si observamos en la sección 3 de Wireshark, que es puro hexadecimal, podemos observar que en este mensaje se está mandando, utilizando la codificación ASCII, el dominio por el cual nosotros estamos buscando. Por ejemplo, el valor hexadecimal 77 en ASCII está asociado al símbolo W, y así sucesivamente. En el mensaje 580 vemos la respuesta de la dirección IP
192.168.1.254 a la consulta que hizo la dirección IP 192.168.1.72. Es decir, está mandando la lista de direcciones IP asociadas al dominio www.unam.mx y lo podemos ver en la sección de respuestas. Otra vez, toda esta información en la tercera zona de datos de Wireshark la podemos ver en hexadecimal. Por ejemplo, el 8.4 en hexadecimal corresponde al 132 en decimal, el F7 al 247, BE a 190 y 1.5 al número 21. Podemos observar que está mandando la información de la dirección IP asociada a ese dominio, pero no lo está mandando como su valor ASCII, sino como un valor numérico. Es así que cada vez que nosotros hacemos una consulta y obtenemos una respuesta, en esa comunicación se involucran dos mensajes, un query y un response. Aquí les dejo una lista de algunas direcciones IP de algunos servidores DNS que son públicos y que son confiables, si es que ustedes quieren cambiar y dejar de usar el servidor DNS de su proveedor de servicios de Internet. Hay que tomar en cuenta que si ustedes tienen asociados otros servicios, es probable que estos dejen de funcionar adecuadamente si cambian los servidores de DNS. Como ven, el tema es bastante extenso y no lo hemos cubierto del todo, pero hemos tenido una buena aproximación a esto. Hasta aquí concluye esta serie de videos sobre DNS y nos vemos pronto.